Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al canal de Jonat y Yo Naturaleza Vida. Con ustedes el magíster Eduardo Chalbó. En la tarde de hoy entrevistaremos al doctor Rigoberto Gaitán Hernández, reconocido biólogo de la Universidad de la UNAM, México, que en una trayectoria ya de casi 45 años viene trabajando con el cultivo de Pleurotus y shiitake en México, avances con los que ha aprovechado gran número de desechos agroindustriales para promover el cultivo en dicho país, estableciendo estrategias así como alternativas para establecer dicha propuesta de cultivos alternativos, basándonos en micelios autóctonos, con sus dos libros, como son El cultivo eh, de hongos comestibles y el shiitake, manejo y producción artesanal. Con esto manejamos diferentes técnicas, el cultivo monoclonal y el cultivo policlonal, para poder aislar el micelio partiendo de una muestra, bien sea comercial o de la naturaleza, para iniciar nuestros cultivos. En momentos lo tendremos. Bien, se conecta con nosotros el profesor doctor Rigoberto Gaitán. Esperar un momento. Buenas tardes, profesor Gaitán, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, profesor, usted es de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de posgrado, donde realizó su estudio de maestría y doctorado. Procede de la ciudad de Victoria de Tamaulipas, México, ¿sí? Donde Así es. realizó sus estudios de biología en el Tecnológico Nacional de México. Bien, profe. En su transcurso como investigador, biólogo y científico, eh, en, en su ficha curricular nos comentaba que ya tiene más de 50 publicaciones en el tema de hongos comestibles, en particular hacia Pleurotus y Shiitake, dos libros entre los que destaca, de los que para Latinoamérica, el Manual Práctico de Cultivo de Setas nos ha sido de gran utilidad para desarrollar el cultivo en diferentes países de Latinoamérica. Con este manual hemos podido hacer práctica de las técnicas de aislamiento, correcta inoculación para la preparación ya sea de micelio sólido o micelio líquido, y establecer puntos clave en lo que es la fase de producción, ya sea de especies como es Pleurotus. En el comienzo de pandemia, su segundo libro, El cultivo de Shiitake, tecnología e innovación en la producción de un alimento y medicina ancestral. Profe, ¿qué nos puede comentar de estas dos obras de gran importancia para bien los micólogos aficionados o los que estamos en investigación del cultivo de hongos comestibles en pro científico en diferentes países como Venezuela, Perú, Ecuador, todos los biólogos de Latinoamérica que hacemos miras a estos libros, como también a sus colegas mexicanos como el hongos del futuro, hongos, el alimento del futuro, por el profesor Armando López. Sí, bueno, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y gracias por la invitación. Quiero solo mencionar que la Universidad Nacional Autónoma de México fue la que me otorgó el grado de doctor, mi último grado, digamos, y actualmente trabajo en el Instituto de Ecología, eh, también conocido como INECOL, el cual se ubica en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz.
acá en México. En relación a su pregunta, pues sí, efectivamente, estas dos obras o estas dos publicaciones surgen por una necesidad de los emprendedores, de la sociedad y de los productores de hongos. El hongo, como todos lo saben, el hongo más cultivado y más conocido es el champiñón a nivel mundial y de la cual hay muchísima información. Hay libros, hay muchos artículos, hay también información de divulgación, pero poco existía al alcance de la sociedad sobre Pleurotus o el Z que se le conoce en México acá, al hongo Pleurotus o el hongo ostra, y el shiitake japonés o lentinula. Existe poca información, sobre todo de divulgación. Hay ya actualmente sí muchos artículos, libros especializados, inclusive en otros idiomas, pero aquella publicación en un lenguaje claro y sencillo dirigido al público en general, pues no existía mucho. Efectivamente, son pocas las publicaciones que surgieron hace algunos años. Usted mencionó al maestro López, Armando López, fue de los pioneros en las publicaciones sobre este tema y sobre todo dirigido a todo el público. Y de ahí han surgido a cuentagotas algunas otras publicaciones y precisamente por eso nos dimos a la tarea viendo esa ausencia de literatura accesible, de escribir estas dos obras, una sobre los aspectos generales de cultivo de Pleurotus o Hongostra, en donde pues básicamente se plasma el ABC de cómo cultivar este hongo, desde aislar cepas, producir el inóculo, preparar los sustratos, hasta inclusive una sección que fue muy bien recibida, una sección que es un recetario, porque el Pleurotus, pues sí se come, pero muchas personas no sabían cómo se come o cómo se cocina. Y por eso para nosotros era importante incorporar un recetario. Lo mismo sucedió con el libro de Shiitake, que también incluye algunas recetas de preparación sencilla, digamos, que todo el mundo las puede hacer. Y es es la misma idea. Está escrito en un lenguaje sencillo, entendible a mucho público, eh, y habla básicamente de lo que es el hongo shiitake, cómo se cultiva, su importancia, su valor nutricional, las propiedades que tiene y los métodos de cultivo. Entonces son dos obras que están presentes. Se ideó así inicialmente porque no había tanta información sobre shiitake y sobre Pleurotus, sobre todo pensando en un lenguaje sencillo. Esa es la diferencia con respecto al resto de la literatura científico-técnica que existe actualmente sobre estas especies. Sí, lo que nos lleva a que este tipo de cultivos se propagara por toda Latinoamérica al crear ese tipo de obras sin tanto tecnicismo como tienen la mayoría de las publicaciones e investigaciones que no están para el público en general, sino para toda la cadena de investigaciones que conlleva estas especies. En particular, el caso del shiitake por la presencia del alto contenido de beta-interferón, uno de los nanopéptidos que ante la situación de la pandemia fue uno de los primeros tratamientos alternativos que se comenzó a implementar mientras se encontraba una vacuna. Esto fue una de las cosas que hizo más popular el cultivo dentro de las comunidades, así como impulsar la investigación en el cultivo de hongos comestibles al vivir este hecho. En particular, en sus investigaciones también nos resalta el gran empeño que tienen en las alternativas y estrategias de cultivo, el aprovechamiento de diferentes tipos de sustratos
para el proceso de biotransformación en estas fuentes de proteína de alto valor nutricional. Y en particular tenemos algunas preguntas con respecto al biólogo, profe. Nos dicen que desde 1995 comenzaron sus estudios de maestría y de doctorado en la Universidad de la UNAM, pero ese biólogo que se formó en el Tecnológico Nacional, ¿cómo nace? Bajo cuáles fueron sus premisas para decidir estudiar micología. Bueno, sí, inicialmente siempre hay un interés desde nivel secundaria, desde acá le llamamos nivel secundaria, después viene el nivel preparatoria, después viene lo que le llaman ustedes pregrado, acá son licenciaturas, licenciatura en biología y en diferentes carreras. En realidad la biología a mí me llamó la atención desde la secundaria, ¿no? Nosotros actualmente tenemos un programa en el Instituto de Investigación donde yo trabajo que se llama Fomento a la Investigación Científica de Niños y Jóvenes. Entonces invitamos a distintas instituciones, escuelas, o sea, escolares de secundaria, de preparatoria, a que se incorporen con nosotros a nuestros laboratorios en una estancia de 2 días, no más, 2 días, para que vean el quehacer de una persona que se dedica a la ciencia, de un científico o de un investigador. Y lo que tratamos de hacer y que ha tenido mucho éxito es precisamente dar a conocer lo que nosotros hacemos al público y a los jóvenes sobre todo, y fomentar una carrera científica a futuro. ¿Por qué? Porque los niños de secundaria, incluso a veces desde primaria, pero sobre todo en secundaria y preparatoria, si no conocen, si no ven de qué se trata esta carrera y a qué se dedican y qué pueden hacer, simplemente se van por otras carreras y por eso hay mucha deserción por haber escogido carreras a las cuales ellos no conocían o no estaban convencidos de estudiar. Entonces, creo que el promover en los jóvenes desde niños y enseñarles las diferentes áreas a las cuales uno se puede dedicar, pues eso es muy importante. Nosotros, hemos tenido éxito porque muchos jóvenes que han asistido a nuestro instituto a aprender algo muy pequeño, porque solo son una estancia de 2 días, pero eso ha sido suficiente para que a futuro ellos incursionen por carreras científicas, ¿no? Carreras de biología, carreras de agronomía o de ciencias de los alimentos o de biotecnología. Y pues ejemplos hay bastantes de estudiantes que les hemos dado seguimiento, que ya actualmente son biólogos o son agrónomos o son ingenieros en alimentos y que su idea es irse por la parte científica técnica. En mi caso, les comentaba que yo inicié en la secundaria la materia de biología, me llamaba mucho la atención. Las ciencias naturales me llamaron mucho la atención desde la secundaria. Cuando yo llegué a la preparatoria, igualmente me apegué mucho al profesor que me daba biología. Hacíamos muchas prácticas de laboratorio y eso también me entusiasmaba. Posteriormente estudié el pregrado o la licenciatura, en donde entré a la carrera de biología, precisamente porque yo ya traía una idea desde joven, ¿no? Entrando a biología, pues sí, hay muchas líneas de estudio. Las primeras materias que lleva uno, pues son química, física, matemáticas, estadística, biología general, en donde vemos muchos temas de la biología. Pero a mí me llamaba mucho la atención los microorganismos, ¿no? Las bacterias, todo lo que era la parte microbiológica. Y no, en ese entonces, pues no me había enfocado mucho a los hongos. Fue hasta 4º semestre, o sea, el 2º año de pregrado, en donde me incursioné más en los hongos, sobre todo porque un maestro que me daba microbiología me prestó un libro
del doctor Chang, que digamos que es la eminencia en el cultivo de los hongos. Un libro muy famoso porque es de las primeras publicaciones, digamos, era como la Biblia en aquel entonces del cultivo de hongos. Estaba escrito en inglés, empecé a tratar de entenderlo y estudiarlo, y me llamó mucho la atención este estudio de los hongos superiores. Ahí se hablaba, ya se hablaba ahí de shiitake, se hablaba de champiñón y de todos los procesos de cultivo que hay, y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, también se juntó con que a mi profesor le aprobaron un proyecto para incursionar en el cultivo de shiitake a nivel de campo, ¿no? Entonces, él me invitó a ese proyecto, inclusive me dio una beca para pertenecer a ese proyecto, y de ahí para adelante fue estudiar hongos. Mi tesis de licenciatura pues, se enfocó a hongos comestibles, particularmente al cultivo de hongos, y pues después ya hice la maestría, el doctorado, etcétera, pero esos fueron mis inicios en el aspecto de la micología, ¿no? De primero irme a la biología y después enfocarme al estudio de los hongos. Hay una cosa muy importante que quiero comentar. Yo dije que tuve dos profesores, uno en la secundaria y uno en la preparatoria, que me entusiasmaron mucho cómo me daban la clase, y por eso yo creo que mi interés por la biología. Esa parte del profesor, del que imparte la clase, el que motiva a los estudiantes es trascendental para la dirección que uno va a seguir. Creo que yo tuve unos excelentes maestros de biología. Yo creo que eso fue muy importante. Y no se diga después, cuando yo ya estudié el pregrado, que incursioné en los hongos, pues no sé si por suerte o por qué, estaba rodeado de varias personas que estudiaban hongos, ¿no? Hongos, diferentes hongos, en hongos microscópicos, hongos superiores, trufas, micorrizas. Entonces yo tenía a varios profesores a mi alrededor que trabajaban con hongos. Entonces eso también a mí me ayudó, me involucré con ellos, me invitaban a conocer sus laboratorios, tuve clases con ellos, y creo que todo eso influyó para que yo me fuera por la carrera micológica, ¿no? Bueno, eso es el, el buen sentido de estudiar biología cuando te encuentras en el punto de elegir una rama y encontrar buenos profesores en la dirección a esta. Ah, acá para la carrera de biología en la Universidad de los Andes tenemos varias cátedras hacia el cultivo de hongos comestibles, fermentaciones, donde direccionamos nuestras cátedras, estas cátedras, bien en sus libros, los libros del profe Armando, y algunos seguimientos a sus trabajos en pro al cultivo, siéndonos un ejemplo de que en Latinoamérica se pueden desarrollar. Asimismo, ex estudiantes suyos, de otros profesores que marcan el hilo de lo que es la trascendencia en el cultivo de hongos comestibles desde el 74 hasta acá, nos comentan de su arduo trabajo en esta parte, la pedagogía, para mantener el interés por parte de los estudiantes, algo que es difícil actualmente para formar un científico, en este caso un biólogo dedicado a este campo. De esas experiencias con sus profesores en las líneas de investigación, ¿por qué hacia estos hongos comestibles como Pleurotus y Shiitake más enfocados sus investigaciones? Esa fuerza, ese fuerte hacia a esas líneas de investigación. Aquí surge inicialmente por uno de los primeros libros que yo leí sobre el autor es el doctor Chang. Creo que eso me marcó,
Y posteriormente, todo el trabajo que se hizo en este proyecto del cultivo de shiitake, Ujú. lo que implicaba el ver los hongos crecer, el desarrollar las fructificaciones, todo eso me llamó mucho la atención y sobre todo la aplicación que tenía. Porque la biotecnología de hongos comestibles involucra varias áreas de gran interés. Primero, los hongos son degradadores de materia orgánica eh, y para ello necesitan residuos a base de lignina, de celulosa, de hemicelulosa para poder crecer y sobrevivir. Entonces, desde el punto de vista de la aplicación del tema en sí, que es la biotecnología de hongos comestibles, pues los hongos podemos aprovechar residuos agrícolas, residuos forestales, residuos agroindustriales, todos esos residuos que digamos que son como un desecho y generan fuentes de contaminación en un momento dado, pues toda esa materia orgánica puede ser utilizada para generar y producir proteína, ¿no? Proteína que son los hongos comestibles. Entonces, por un lado, eh, aprovechamos residuos que la gente produce, que los campos en la agricultura genera o que la agroindustria genera también. Y todos esos residuos pueden ser materia orgánica para alimentar a los hongos que queremos producir, tanto shiitake, pleurotus, champiñón, etcétera. Obtenemos champiñones, obtenemos hongos, obtenemos proteína y además con una serie de propiedades muy importantes, nutritivas y medicinales. Por otro lado, el hongo deja un residuo, ya creció, lo cosechamos y hay un residuo ahí todavía. Es un sustrato residual, digamos, después de la cosecha de hongos y ese sustrato lo puedes biotransformar en abono para germinar plantas o para hortalizas o para campos de cultivo, ¿no? Entonces, cierras todo un ciclo, no se desperdicia nada. Y eso es muy importante en el caso de los hongos comestibles. Cabe mencionar aquí que cuando yo inicié mis estudios de maestría, eh, yo estudiaba o empecé a estudiar en un laboratorio en donde se estudiaba la bioquímica y fisiología de los hongos, pero a nivel a nivel micro, digamos, ¿no? Trabajábamos con modelos, con hongos modelo como el Mucorrhoxi y algunos otros hongos. Esos honguitos son los que usábamos de modelo para estudiarlos, ver cómo crecían y también la parte, sobre todo para entender la parte de la síntesis de la pared celular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la síntesis de la quitina, todos los procesos fisiológicos de los hongos. Eh, cuando yo empecé a estudiar esa maestría, pues yo venía de haber hecho una tesis de licenciatura con Pleurotus, ¿no? Con cultivo de hongos y después me voy a una maestría en donde voy a estudiar unos honguitos pequeñitos y la fisiología de los hongos. Y eso en realidad yo lo veía como que no me veía a futuro estudiando esos hongos, ¿no? Porque no es que no fueran importantes, sino que a mí me llamaba más la atención el potencial que tenían los hongos con los cuales yo había estado trabajando en la licenciatura o con los cuales yo había hecho una tesis de pregrado, ¿no? Entonces llegó el momento en que yo terminé mi primer semestre en esa maestría y entonces me fui a otra maestría, a otra universidad en donde me guiaron más hacia estudiar los hongos superiores, los hongos macromicetos, y que yo de alguna manera podría desarrollarme más en el aspecto biotecnológico de hongos superiores y no de hongos microscópicos, ¿no? Entonces también hubo ese parteaguas, o sea, fue como una decisión que tuve que tomar en un momento dado en donde yo le vi mayor perspectiva a futuro de lo que yo estaba haciendo en la licenciatura y que quería seguir en la maestría y después en el doctorado, pero trabajando con hongos superiores y particularmente en el área de biotecnología de hongos comestibles. Sí, esas son decisiones que a veces cuestan tomar, pero bien hay que fortalecer lo que ya uno
eh, avanzado, ha ido de de ese fortalecimiento de lo que fue la maestría ya para el doctorado, por las publicaciones que le hemos hecho seguimiento y a lo que es su tesis doctoral en el cultivo de pleurotus en diferentes tipos de desechos lignocelulósicos, el biólogo allí comprendido en el mundo de los macromicetes, bueno, hoy su reino Dicaria, sí se siente lleno con respecto a las investigaciones. Ha cumplido el ciclo. Digamos, hoy comenzó como discípulo, pasó a ser maestro. Tiene generación de relevo en las líneas de investigaciones, grupos en la investigación a todos estos hongos comestibles. Las líneas de investigación ya no son solo al cultivo. Sí, efectivamente. Yo creo que la formación del estudiante cuando es biólogo y estás estudiando una maestría o un doctorado, es muy importante toda la asesoría de tus directores o de tus profesores que te van guiando. Eso es muy importante. Yo me siento afortunado porque yo no puedo decir que tuve profesores malos o que no tomar ejemplo de ellos, etcétera. O sea, todos mis profesores fueron muy buenos profesores, todos mis asesores fueron excelentes y siento que me llegaron a formar de alguna manera y me formaron académicamente y también un carácter también para mi actividad, ¿no? Mi actividad como investigador. Entonces, creo que esa parte nosotros ahora que ya somos investigadores o académicos dedicados a la investigación, tenemos que aprender de eso y tratar de transferir esa experiencias a nuestros alumnos actuales, ¿no? Siempre tratas de guiar a los alumnos de tal manera que ellos sigan una línea de investigación. Algunos terminan pregrado, hacen una tesis con hongos y después ya desaparecen, ya no hacen una maestría, o se dedican a otra actividad, pero aquellos que sí incursionan en el área científica, yéndose a estudiar una maestría y después un doctorado, pues la idea es esa precisamente, o sea, irlos formando, porque nosotros pues formamos desde estudiantes de licenciatura o pregrado, maestrías y doctorados. Entonces, cada uno, cada nivel tiene sus características y pues es diferente un poco cómo vas a formar a un estudiante de pregrado a formar a un estudiante que ya está estudiando un doctorado, ¿no? Si marcas ciertas diferencias. Pero creo que esa parte de la experiencia que uno tiene personal, de lo que uno vivió como estudiante, pues tomas todo lo bueno y lo tratas de transferir a tus alumnos, ¿no? Porque quieres que tus alumnos, si tú llegaste a ser estar a este nivel, pues quieres que tus alumnos estén ahí o te rebasen, ¿no? Lleguen más lejos de lo que tú has llegado, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ya depende de cada alumno qué toma o qué no toma de su profesor, de su asesor. Y también uno como profesor o asesor, pues se da cuenta de aquel alumno que por más que tú lo quieras guiar, incursionar, pues simplemente no está en esa disposición y toma su propio rumbo, ¿no? Entonces, creo que esta parte del primero, de los profesores que a uno lo formaron, yo siempre he dicho que yo tuve profesores muy exigentes, ¿no? Muy exigentes. A mí me exigían todo el tiempo eh, y yo creo que eso lo hace a uno ser responsable de alguna manera, ser más dedicado, etcétera, para que logres las metas que tú pretendes, ¿no? Porque un alumno cuando estudia el pregrado,
pues es un gran logro haber tenido el título, digamos, obtener el título con una tesis, pero luego, pues incursiona en la maestría, y también la maestría es un reto, ¿no? Es un reto que toma el alumno, y que el asunto ahí es desafiar ese reto y lograr obtener el grado, ¿no? De maestro en ciencias. Y después vas a un doctorado, que también es otro reto grandotote, en donde vas a dedicar 4 años de tu vida a un doctorado con presiones y con exigencias, y que cuando obtienes un doctorado, pues es todavía, pues es el máximo grado que obtiene un estudiante, ¿no? Un doctorado. Entonces, creo que eso es muy satisfactorio. Entonces, para aquellos alumnos que quieran ir del pregrado a la maestría, de la maestría al doctorado, yo siempre he dicho que es un asunto de resistencia, ¿no? A veces no tanto de capacidades. Sí, sí, hay que estudiar, hay que dedicarse, pero hay una especie de que tenemos que ser resistentes a las adversidades que se te van presentando, y que eso te permite al final cumplir con tu objetivo, ¿no? Sí, eso es acá en Venezuela con los programas de estudio, la maestría es un desafío donde tú mides eh, qué tan, digamos, qué tan experto eres con respecto a todo el campo en lo que tú dices, yo sé sobre tal especie, sé todo lo que ella abarca y la utilidad que tiene para las comunidades y entre más. Pero ya al grado de un doctor es cuando tú manejas una estrategia, un plan de solución, no solo local, sino que digamos nacional. Y en ese tipo de puntos, de demostrarlo y ponerlo en ejecución es lo que cuando dice, ahí está la diferencia entre un licenciado, un magíster y un doctor. Entonces, las visiones son diferentes y cómo abordar el problema también, y se reflejan en su producto, que viene siendo el manuscrito que entregan. Asimismo, las líneas de investigación y sus complejidades. Bien, profesor, en su experiencia ya como el biólogo investigador, como el profesor, ¿qué cátedras ha dado en la universidad? Entendemos que es parte del posgrado de la UNAM y con el INECOL, el Instituto de Ecología Mexicano. El, el INECOL entendemos que es hacia la parte de posgrado, no pregrado. Sí, así es. Las materias que ha sido el profesor. Bueno, yo desde muy joven empecé a participar a nivel de licenciatura, eh, de biología, Ujú. con materias de biología general, biología celular y molecular, y genética general desde la licenciatura. Bueno, yo estaba estudiando la maestría cuando eh, aquí lo que sucede es que a mí la institución, el Tecnológico Nacional, Ujú. me becó para que yo estudiara una maestría. Entonces, digamos que en un momento dado, un profesor no pudo dar sus materias, y entonces me llamaron a mí. Cuando yo era estudiante, tuve que dejar mis estudios de maestría para regresar a la institución donde yo estudié la licenciatura o el pregrado, y dar clases a los alumnos para sustituir a aquel profesor que no estaba, ¿no? Entonces ahí yo daba estas materias, la biología general, biología molecular y celular. Empecé eh, dando cátedra a jóvenes, que en aquel entonces, pues yo también era joven, tan joven como mis alumnos en ese entonces, ¿no? Posteriormente, ya a nivel de la universidad o a nivel del Instituto de Ecología, actualmente participo como profesor invitado y también como coordinador de un curso que impartimos ahí todos los años, que se llama Biotecnología
de hongos, una alternativa a desarrollo sustentable, que es un curso a nivel de maestría y doctorado. Entonces ahí tenemos puros alumnos de maestría y de doctorado. También una materia que se llama, un curso que se llama técnicas de laboratorio eh, aplicadas a la ecología, que básicamente se trata de casi puras prácticas de laboratorio para los estudiantes que no solo estudian hongos, sino que estudian ecología, que estudian comportamiento animal, que estudian diferentes áreas dentro del posgrado del INECOL. Y nosotros participamos como profesores, sobre todo en prácticas de laboratorio, porque muchos alumnos que incursionan en una maestría o en un doctorado, en ocasiones tienen cursos de campo que se les llama, ¿no? O sea, sobre todo en áreas ecológicas o biológicas, etcétera. Cursos de campo, salen mucho a campo, van a recolectar hongos, escarabajos, etcétera, hacen sus análisis, sus estudios ecológicos, pero poco se ven prácticas de laboratorio, ¿no? También el alumno se tiene que meter al laboratorio, hacer una corrida de DNA, aislar, o sea, resembrar cepas de hongos, hacer entrecruzamientos genéticos, saber utilizar algunos equipos como el HPLC, autoclaves, incubadoras, microplacas, espectros, etcétera, etcétera. Entonces, los alumnos también tienen que ir aprendiendo las actividades de un laboratorio y no solo las actividades que se desarrollan en campo. Entonces, este curso está enfocado precisamente a realizar actividades dentro de un laboratorio para que los alumnos también se familiaricen con las actividades mismas de ese laboratorio y con equipos que ahí se usan. Entonces, son dos de los cursos que actualmente están vigentes y en los cuales yo he participado ya año con año, desde hace ya varios años, en el posgrado del Instituto de Ecología. Entonces, el posgrado podríamos decir que busca un programa que complemente a un ecólogo actual, un ecólogo molecular. Un término que se le viene dando y se va haciendo popular entre las diferentes academias y escuelas de biología, cuando al ecólogo se le suma la biología molecular para complementar sus estudios y que tiene que no desvincularse. Profesor, de la época de su formación en el pregrado a la formación actual de los jóvenes que están tomando pregrado de biología, se tenía en aquella época esos sesgos. El biólogo molecular, el ecólogo, el botánico, el zoólogo, y entonces actualmente se busca es un biólogo central con todas las diferentes ramas. E inclusive eso en sus posgrados también se está reforzando. Sí, bueno, cuando yo estudié el pregrado, eh, yo aprendí algo de taxonomía de hongos porque a mi alrededor había profesores que sabían de taxonomía. Eh, yo hacía cortes de los hongos, del pleurotus, del shiitake, que yo estudiaba estos hongos y ellos me enseñaban las estructuras, las esporas, el contexto, las hifas, etcétera, toda esta parte taxonómica. Y, y no había en ese entonces el uso tan marcado como ahora de la biología molecular para definir especies de hongos, ¿no? Todo se basaba mucho en la taxonomía que le llamaban clásica, digamos, taxonomía basada en morfologías, ¿no? En colores, eh, que este hongo es de este color, crece de tal tamaño, lo encontré en tal área, creciendo en un tronco podrido de tal cosa o en el suelo, o etcétera. Lo colecté en tal época del año, a una altitud sobre el nivel del mar de tanto, o sea, todos esos datos se tomaban, ese hongo se llevaba al laboratorio y se hacían cortes, se veían las esporas, la estructura, la ornamentación, el tamaño, etcétera.
Y todo eso se tomaba en cuenta para decir se trata de esta especie, ¿no? Ahora la biología molecular es esencial para definir especies en el caso de los hongos y de muchos organismos. Ahora el taxónomo, pues, se ayuda de esa herramienta llamada biología molecular. O sea, no está, no quiere decir que la taxonomía clásica, regreso al término de clásico, haya desaparecido, ¿no? Al contrario, es esencial, es esencial la taxonomía y sistemática que se ha venido haciendo hace muchos años. Pero ahora existen otras herramientas complementarias que ayudan a una mejor definición de especies en el caso de los hongos, y por eso pues ahora vemos unas superpublicaciones en donde describen muchísimas especies y por otra parte también se han definido especies que antes se le nombraban de otra forma y que ahora con estas nuevas herramientas pues resulta que se ha corregido y que ahora ya no se trata de un hongo en particular, sino ahora es otro. O sea, me acuerdo cuando Lentinula edodes, que es el shiitake, era un lentinus, ¿no? Pertenecía al género lentinus. Ahora se separó, los géneros lentinos son unos hongos y el género lentinula son otros hongos, ¿no? Entonces así ha sucedido con muchas especies de hongos gracias a estas herramientas complementarias para la taxonomía. Sí, el avance taxonómico en el estudio de hongos comestibles, bien, si desde los años 50 se manejaba la vía taxonomía morfológica, macro y microscópica, luego los estudios de intercompatibilidad que pudieron resolver problemas, por ejemplo, en Pleurotus, las 400 a 600 especies que se manejaban, poderlo reducir a 13 grupos taxonómicos por la compatibilidad de sus esporas, y hoy día la molecular lo que hace es reflejar que, bien, eh, ese análisis de intercompatibilidad se refleja genéticamente. Hay 13 especies del género y hay muchas variantes que son de otros géneros, o bien aún no logran pasar la barrera de especiación para definir la nueva especie. Entiendo que en shiitake el género lentinula también pasa con el shiitake negro y el shiitake blanco, que son dos variantes de lentinula edodedes, que la molecular dice ya son tres especies, no es una variante cada una. Sí, 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 desde antes ya lentinula, pues mucho pensaba que solo era lentinula edodes, pero bueno, con base a todos los hallazgos nuevos usando estas herramientas adicionales, pues estaba Lentinula lateritia, Lentinula nuevazelandi, etcétera, que el Lentinula boreana, que es el que le llaman shiitake americano, que crece en América, en México, lo encontramos en bosque mesófilo de montaña, que es del género Lentinula, que con base a estudios de entrecruzamiento precisamente, y sobre todo de genética, se determinó que el lentinula que tenemos acá en América, pues sí es diferente, es morfológicamente similar, pero genéticamente distinto al lentinula edodes asiático, ¿no? Acá nosotros tenemos nuestra lentinula, que también se recolecta, al menos en México, se recolecta en campo y es objeto de consumo, y morfológicamente es muy similar al shiitake, pero pues ya se sabe que por un lado tenemos a Lentinula boreana y por otro lado tenemos a Lentinula edodes, el famoso shiitake, ¿no? En todas esas investigaciones, bien, las nuevas ciencias que van emergiendo, como el uso de la herramienta de la molecular, no desplazan estos estudios anteriores. Profesor, de su experiencia con el grupo de Enocul, hemos visto que ofrecen talleres bien presenciales. Con la pandemia han lanzado algunos online hacia el cultivo de Pleurotus y han
lanzado con respecto al shiitake. Bien, se le ha visto que los ofrecen para la época de septiembre a octubre, dichos talleres, el de shiitake, y para pleurotus ya para mayo o abril a mayo. En el seguimiento que le hacemos al Instituto de Ecología, igual en los diferentes grupos de sus ex estudiantes. Ese fomento con las comunidades, ¿cuántas comunidades han abordado para la promoción del cultivo? Bueno, nosotros ahora con la pandemia, sí, al menos los talleres presenciales los dejamos de tener. Ya a partir del próximo año, del 2022, vamos a empezar a tener los cursos presenciales. De hecho, tenemos en febrero nuestro curso de posgrado de biotecnología de hongos, que va a ser presencial. Y bueno, de ahí en adelante, pues podemos ya ir programando talleres, porque una cosa son cursos de posgrado y Ujú. otra cosa son talleres, ¿no? Talleres de capacitación, que son talleres cortos, dirigidos a todo el público, etcétera, ¿no? Entonces, esos talleres también ya vamos a empezar a promoverlos para que ya sean presenciales y ojalá las cosas mejoren para que sigan siendo presenciales eh, con esto de la pandemia. Eh, Estos talleres han servido también para que muchas personas de comunidades, los talleres están dirigidos a todo el público, entonces vienen estudiantes, vienen amas de casa, vienen personas de comunidades que les llama la atención el cultivo de hongos y afortunadamente hemos tenido una buena aceptación y muchas de esas personas inician sus proyectos, digamos, sus proyectos productivos de hongos en dichas comunidades. Y a nosotros nos toca de alguna manera pues mantener ese vínculo, ¿no? Ellos nos contactan para platicarnos cómo van, los visitamos y los seguimos orientando, ¿no? De alguna manera para que su proyecto en el que están incursionando sea exitoso al final, ¿no? De eso se trata. La institución donde yo trabajo es una institución pública del gobierno federal que está dedicada a generar conocimiento, pero que ese conocimiento tiene que ser transferido a la sociedad y aprovechado por la sociedad. Y parte de ese conocimiento del que estamos hablando ahora es precisamente con el cultivo de los hongos comestibles. Entonces, nuestra idea es tratar de asesorar al máximo número de personas en el campo, de ciertas comunidades, o que también hagan o que incursionen en el cultivo de hongos a nivel traspatio. Puedes vivir en una ciudad, pero a nivel traspatio en tu casa puedes tener tu pequeño módulo productivo de hongos y eso es benéfico para la persona que lo hace desde el punto de vista que está generando su propio alimento, digamos, produce hongos para autoconsumo o produce hongos para comercializar, ¿no? Sobre todo porque estos hongos tienen un mercado muy grande, o sea, al menos en la zona donde está el Instituto de Ecología, que es en el centro del estado de Veracruz, hay mucha cultura del consumo de hongos, no solo hongos silvestres, sino también hongos cultivados. Entonces hay mercado, hay conocimiento sobre los hongos, sobre su consumo. Y entonces los hongos que se producen, pues se los va a comer la gente o se van a comercializar sin ningún problema. Aquí en Veracruz sí hemos estado trabajando con algunos productores de la zona de, aquí hay una zona que se llama el Cofre de Perote, que está más o menos a 50 kilómetros eh, rumbo a la Ciudad de México, de la ciudad de Jalapa hacia la Ciudad de México, en un bosque de pino. eh, Toda esa zona se le conoce como Cofre de Perote, y ahí hay varias personas, varios productores que no solo recolectan hongos en campo para vender, sino también producen hongos, entonces en pequeñas galeritas o en pequeños módulos. Y no solo en Veracruz, también hay, aquí pegado al estado de Veracruz, está el estado de Tlaxcala, el estado de Puebla, que también es una zona donde hay pequeños productores que generan hongos, que los comercializan. El estado de México, que está junto a la Ciudad de México,
es de los estados en donde existe la mayor cantidad de productores comerciales de hongos, sobre todo de Pleurotus. Y a nivel de comunidad, pues también en la zona de Oaxaca. En Oaxaca hay varias regiones en la sierra de Oaxaca en donde hemos tenido la fortuna de ir a capacitar, de ir a dar talleres directamente allá a las comunidades para que la gente, pues, con escasos recursos no se traslade desde allá hasta el Instituto de Ecología. Nosotros vamos a esos lugares a dar esos talleres y que ellos allá en sus comunidades implementen esta actividad como una alternativa de beneficio social y económico, ¿no? En esas zonas. Profe, bien, y ya llegando por la hora, en su currículo habíamos visto que ha visitado diferentes países de Europa, así como de América. Entre esos países tenemos que visitó Cuba y visitó Venezuela. Nos visitó, ¿para qué año nos, de la No he tenido la fortuna de conocer Venezuela. no, Panamá sí, Panamá? Costa Rica, Cuba. Bien, lo que nos comentaba era que la participación en congresos a Estados Unidos, Francia, Australia, Ah, China, sí. Cuba y Venezuela. Ah, Son- sí, en Venezuela cuando pasó el Congreso, Ujú. ¿sí? Ahí yo en esa ocasión, uno de mis estudiantes presentó el trabajo, no tuve la fortuna Ah, ok. de asistir, por eso está ahí en el currículum, pero no conocí Venezuela. Los otros lugares sí, los otros lugares sí. Bien, ahí es la parte que nosotros, desde acá de Venezuela, por parte de la Universidad Politécnica Territorial Cleber Ramírez, el programa de estudios abiertos, al cual soy miembro como estudiante de doctorado, tenemos consolidado una comunidad, la comunidad de geociencia, y próximamente la gemación de la comunidad de biotecnología de hongos comestibles. Habemos ya 12 miembros en acreditación para los diferentes niveles, licenciatura, maestría y doctorado, en el campo de cultivo de shiitake, pleurotus, melena de león y el, el cola de pavo. Variedades que bien se encuentran en Latinoamérica y hemos venido estudiando cómo desarrollar su cultivo y demás. En esta comunidad estamos con algunas actividades como el Congreso de Fungicultura Venezuela y estamos invitando a los diferentes investigadores en nuestra temática en el canal de YouTube Jonati para el fomento de la fungicultura en Venezuela a dicho evento. Se realizará entre abril y mayo y en esto invitar a los diferentes profesores que han tenido impacto en el cultivo para alianzas con nuestra línea. Asimismo, invitarlo al programa de estudios abiertos en la acreditación de estudios de maestría y estudios de posgrado. La información que le facilitamos al correo de los reglamentos, lo que es el programa de estudios abiertos, donde si vemos con respecto a los modelos educativos de Francia y de Estados Unidos, lo que establecen son los estudios de Estado, donde se hacen programas de formación a problemas regionales y programas de acreditación para aquellos profesionales que bien por alguna situación o el camino de la investigación continuaron haciendo investigación, mas no continuaron en la línea académica, que eso suele suceder, como nos comentaba, de algunos de esos estudiantes que consiguieron la licencia, el grado de licenciatura, pero no continuaron su estudio de posgrado, pero siguen activos como investigadores. Entonces, le hacemos invitación a nuestro programa, así como a nuestra comunidad, en la cual lo estaremos contactando para continuar bien con este tipo de programas de entrevista para
dar a conocer la labor de los latinoamericanos en la investigación de la biotecnología de hongos, así también la innovación en la investigación de estos. Sin más, profesor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros para nuestro canal. Una vez concluida la entrevista, le facilitaremos vía correo la entrevista que está siendo grabada y el link de YouTube donde podrá hacer visión de esto. Muchísimas gracias desde aquí de Venezuela. Sus dos obras, si bien desde antes de la pandemia, 2006, a muchos biólogos nos permitió graduarnos y comenzar bien como línea de investigación en el cultivo de Pleurotus, o bien también como un emprendimiento para promover el cultivo. Y en la pandemia, este libro, El cultivo del shiitake, nos permitió también tener una visión a los que logramos obtener, si bien una esporada de algún shiitake comercial o algún shiitake deshidratado, cómo poder obtener micelio de esta variedad que consideramos que era más delicada que el Pleurotus en estos pasos de obtención de micelio, pero con esta obra se hizo posible la obtención de dicho microorganismo. Sin más, Pues algunas palabras. muchas gracias, me siento muy agradecido por la invitación y por formar parte de este gran programa que ustedes tienen. Estoy a la orden, estaremos en contacto para todo lo que uno pueda aportar o apoyarlos desde esta trinchera acá en México. Muchas gracias y lo mejor para todos, lo mejor para estas festividades futuras y pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Feliz noche, profe, y felices fiestas. Gracias, igualmente.